Muchachos, vamos a empezar ya a introducir como tal. Recuerden que en química y en física va a haber algunos temas que van a coincidir. Entre esos temas que van a coincidir va la parte del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, en ambas materias vamos a utilizar el Sistema Internacional de Unidades, no por otra cosa, ¿sí? A ver, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades, chicos? En el universo, así como ya lo comentamos, bueno, ya quedamos que la química, pues bueno, va a explicar toda esa conformación de la materia, ¿no? O sea, todo ese acomodamiento atómico que hay de todo tipo de materia, tanto orgánica como inorgánica, ¿no? Y la física, pues nos va a dar a conocer como tal las leyes en las que se fundamenta nuestro universo, ¿no? Cómo es que todo funciona. De hecho, lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Para nosotros poder cuantificar todas las unidades de medida que nosotros estamos tomando, o sea, sabemos que no podemos medir de la misma manera los metros o una longitud con metros, por ejemplo, a que nosotros midamos, por ejemplo, un volumen, ¿no? Con metros cúbicos, ¿no? Cambia totalmente. Entonces, al igual que cuando hablamos de otras cantidades, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando ya hablamos del tiempo, pues ni modo que lo midamos en metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, que bueno, eso entra a una interrogante física, ¿eh? No me meten en esas cosas, ¿sí? Chicos, en el universo solamente podemos cuantificar hasta el momento lo que sabemos, ¿sí? Eso es importante siempre recalcarlo, porque sabemos que la historia avanza y no sabemos qué vayamos a cuantificar de aquí a 1000 años, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Entonces, actualmente, hasta el conocimiento humano que se tiene hasta la fecha, podemos cuantificar 6 diferentes cantidades, si lo ven aquí. ¿Cuáles son estas 6 cantidades? Ojo, de estas se van a derivar otras, ¿eh? Estas que están por acá, ¿no? Estas, como la frecuencia, la fuerza, la presión, la energía, ¿sí? Ahorita platicamos de estas unidades que se deducen, ¿no? A partir de las unidades base. ¿Cuáles van a ser estas cantidades base o unidades base del sistema internacional, muchachos? Les repito, son 7. La primera es longitud, ¿sí? Longitud, sabemos que toda longitud se va a medir en metros. Ojo, la magnitud que se conoce a nivel internacional, o sea, el que está autorizado por el Sistema Internacional de Unidades, es el metro, ¿sí? Yo sé que me van a decir, oiga, profe, y el centímetro y el milímetro, esos son prefijos nada más, ¿no? Y ahorita los vamos a comentar acá, ¿sí? Pero la unidad que se acepta internacionalmente, muchachos, es el metro. Ahora, para los chicos que tienen la pregunta, oiga, profe, pero mi tío es de Ohio, y él dice yardas, ¿no? Y no, y dice, ¿qué más? Vaya, otras unidades de medida. Esas son las unidades de medida del sistema americano, ¿sí? Como sabemos, pues, nuestros vecinos de Gringolandia, pues a ellos les gusta tener sus cosas aparte, ¿no? Entonces crean su propio sistema internacional de unidades, ¿no? Al igual que su propio tipo de fútbol, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahora sí que son sistemas que vamos a aprender a hacer conversiones, ¿no? Queramos o no, porque luego en la parte industrial, muchachos, cuando salen ustedes a trabajar, se encuentran que en las empresas, por ejemplo, llega una empresa gringa aquí al país o una empresa estadounidense y vaya, sus unidades de medida está todo en el sistema norteamericano, ¿no? Entonces, uno como ingeniero, uno como profesional, ¿no? Del área, pues debe de conocer cómo son estas conversiones, que de hecho las vamos a trabajar en física, ¿eh? Vamos a ver cómo se trabajan el tema de la pulgada, de hecho aquí está, vean, la pulgada, lo que es el P, ¿sí? Lo que son las yardas, ¿sale? Entonces, ahorita comentamos de eso. Entonces, para que no haya dudas, ¿no? Porque luego dicen, profe, pero es que, ¿qué pasa con la yarda? ¿Por qué la yarda no es del sistema internacional? No, es del sistema norteamericano, ¿sale? Únicamente estos que están aquí, muchachos, son los que se aceptan internacionalmente, ¿sale? Ahorita vemos las derivadas, bueno, los que se derivan de estos y demás, ¿no? Tenemos en segundo lugar a la masa, ¿sí? La masa se mide en kilogramos, muchachos. Yo sé lo que muchos van a decir, oiga, profe, pero el kilo es un prefijo, ¿por qué no se mide únicamente en gramos? No lo sé, no lo sé. Dejaron comunidad base el kilogramo, ¿no? No me acribillen, por favor, ¿sí? Entonces, ahí igual, ¿no? Para medir, recuerden, muchachos, ahorita vamos a ver algo muy importante, que es la diferencia, de hecho les voy a adelantar tantito, que es la diferencia entre masa, materia y peso. Son cosas diferentes, ¿eh? No vayan a pensar que es lo mismo. Ahorita estamos hablando de materia, ¿no? ¿Sí? Bueno, más bien de masa, estamos hablando de masa. Entonces, para cuantificar nosotros la masa, muchachos, utilizamos el kilogramo. Ahorita platicamos de la diferencia entre masa, peso y kilogramo, ¿sí? Perdón, masa, peso y materia, ¿sí? Entonces, para la masa, les repito, tenemos el kilogramo, ¿va? Muy fácil. ¿Qué más, muchachos? Para el tiempo, pues bueno, el tiempo sabemos que es una incógnita todavía en el universo. Muchos dicen que es una dimensión extra, algunos otros dicen que es una constante en la que estamos viajando nada más, ¿sí? ¿Vieron Interestelar? Yo sí lo vi. ¿Qué les Sí. pareció Interestelar? ¿Qué me pueden comentar de Interestelar? Es una película muy interesante, ¿eh? No es nada más una película más de ciencia ficción. Es una película que tiene muchos datos interesantes de... De hecho, hubo un astrofísico que estuvo asesorando en la parte
¿cómo se llama? Del guión, para que no hubiera tanta, obviamente hay muchas cosas que no son reales, ¿no? Uno no podría sobrevivir a un viaje a través de un hoyo negro, ¿no? Jamás, ¿no? Ni siquiera te podrías acercar, tal vez, morirías al instante, ¿no? Pero, bueno, hay muchas cosas que sí son ciertas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que, por ejemplo, el tiempo se mide diferente en otros lugares del universo, ¿no? Entonces, Sí. precisamente en ese principio sale que, pues, el tiempo no es una constante, ¿no? Puede ser que sea una dimensión más, ¿no? Una dimensión más en la que todos estamos viajando, ¿no? Porque, pues, en realidad, a ver quién me puede decir qué es el tiempo. O sea, No, algún pues no. iluminado. Y no se No, sientan indiscriminados, ¿no? Así como de, no, soy un pobre niño que no sabe, ¿no? No, no, no. O sea, te los pregunto igual para que si ustedes, por ejemplo, se van a dedicar a algo de física, porque, bueno, alguno de ustedes lo va a hacer seguramente, o algo de esta índole, pues para que no se queden igual con que, ay, pues yo como mexicano no puedo hacer nada de avances en la ciencia, ¿no? Porque pues los japoneses hacen todo, ¿no? No, 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 chicos, ustedes también tienen la misma capacidad, ¿no? Y hasta tienen los ojos más abiertos, ¿no? Que los japoneses, o sea, no hay ningún tipo de problema, creo yo, o sea, sí pueden dedicarse a eso y pueden aportar a la ciencia, ¿no? Si ese es su objetivo también, ¿sí? Y pues vaya, a lo que voy con todo esto es que tal vez alguno de ustedes algún día diga lo que es el tiempo, ¿no? A ciencia cierta, ¿no? Y logre unificar todas las teorías que hay, ¿no? Eso sería un orgullo, ¿no? Para todo el país. Pero bueno, les repito, chavos, o sea, no se crean que uno no puede competir allá afuera internacionalmente. Cuesta trabajo, sí, ¿no? Pero de que se puede competir, se puede, ¿eh? Y ustedes pueden hacerlo, ¿eh? Créanme, ¿no? Porque todos tenemos la misma capacidad a final de cuentas. En fin, el tiempo se mide en segundos, chavos, ¿sí? Ya está pasando, de hecho, ya nos pasamos algunos segundos ahorita. Siguiente, cuatro, chavos, corriente eléctrica. La corriente eléctrica se va a medir en amperes, ¿sale? Algunos van a decir, oiga, profe, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje, ¿qué no se mide la corriente eléctrica? No, no, el voltaje es una diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia de potencial que existe entre un polo positivo y un polo negativo en un circuito eléctrico, ¿sí? Ese es el voltaje. Ya como tal, la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones, o sea, ya los electrones caminando así rápidamente, obviamente. Esto lo vamos a ver en la idea, o menos se preocupen en física. Ya cuando los electrones pasan, pues ya hay una diferencia de potencial, ¿no? Ya hay un intercambio de energía. Eso lo llamamos voltaje. Cuando se mueven los electrones nada más, por ejemplo, si ustedes meten un tenedor ahí al enchufe, no lo hagan, ¿sí? No lo hagan. No lo hagan, no van a demandar. ¿Qué pasaría? Bueno, los electrones salen inmediatamente del enchufe y corren a través de su acero inoxidable de su tenedor y los mataría al instante, ¿sí? Entonces, no lo hagan, por favor. A lo que voy es que es eso, ¿no? El amperaje es eso, o sea, ese tránsito, esa velocidad a la que van a viajar los electrones. Obviamente, si mi amperaje sube, la velocidad de los electrones va a subir, ¿no? O sea, de hecho, lo que a veces, de hecho, eso se tiene muy, muy, muy cierto en el mundo de la electrónica. El voltaje no te mata, lo que te mata es el amperaje, ¿sí? Ustedes si agarran una fuente que tenga 120 volts, pero tiene 0.1 de amperaje, pues no hay bronca, ¿no? Es como si tuvieras a un cuate bien fornido, pero que no puede correr, ¿no? O sea, no te va a alcanzar, ¿no? Pero ¿qué pasa si este brother lo subes hasta 2 amperes? Pues te va a alcanzar y va a estar bien poderoso y te va a aplastar, ¿no? Entonces, es más o menos una analogía, ¿no? Una analogía que, bueno, ya saben lo que es una analogía, ¿no? Con su profesora Sheila. Es una analogía, muchachos. Ahorita, o más bien, cuando llegue el tema de amperaje y cuando hablemos de corriente eléctrica, pues ya platicaremos de eso, ¿vale? Muy bien, entonces, por el momento, como para corriente eléctrica, muchachos, acuérdense, amperes, ¿vale? Quinto, chavos, temperatura. Para la temperatura normalmente se utiliza el Kelvin, ¿eh? Yo sé que aquí en México es grado centígrado, ¿no? Y ustedes prenden la tele y prenden el clima y dice, vamos a estar a 20 grados centígrados, brother, ¿no? Y eso ocurre en toda la televisión mexicana. A nivel industrial, muchachos, a nivel trabajo, a nivel vida real vaya, de adulto, se utiliza más el Kelvin, ¿sí? El Kelvin es el que más se utiliza. Los grados centígrados son más como para, ¿cómo decirlo? Pues para, por ejemplo, cuando tú vas a una empresa extranjera, aquí dentro del país, una empresa que está va dando servicios aquí, por ejemplo, alguna vez me tocó entrar a una, ¿cómo se llamaba? Era Alumnix, no me acuerdo cómo era este nombre. Aloix, creo que se llamaba, Aloix Aluminix, no me acuerdo. El punto es de que aquí hacían frenos, ¿no? Hacían frenos para automóviles, ¿no? Estos cuates, como tal, pues su proceso, como vaya, literal que se llama proceso, no sé cómo decirles cómo es un proceso, o sea, desde que hacen el molde de tu freno hasta que sale el freno ya hecho, ¿no? Eso me refiero con proceso. En todo el proceso, estos cuates lo tenían estandarizado con Kelvin, ¿no? Pero cuando nos dieron el recorrido a nosotros, que íbamos de la universidad, el ingeniero nos dijo, miren, pues nosotros trabajamos a tantos Kelvin,
o sea, a tantos grados centígrados, ¿no? O sea, ¿qué se entiende? Que simplemente los grados centígrados a veces se ocupan en industrias para que uno como mexicano entienda más el proceso, ¿no? O sea, tú que vas con una persona, por ejemplo, un operario, ¿no? Alguien que no tiene ahora sí que está capacitado, ¿no? Para ser, digamos, el ingeniero o el que está a cargo de todo el proceso, tú te acercas a él y pues le vas a decir, oye, brother, súbelo a 500 Kelvin, ¿no? Tal vez sí vas a ver, ¿no? Porque pues, a veces esos cuates saben más que el propio ingeniero, ¿no? Porque están ahí en la planta, ¿no? Pero uno de ellos te va a decir, oiga, ¿y cuántos grados centígrados son esos, no? Entonces, uno tiene que estar preparado para eso, chavos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a ser el ingeniero de proceso, el ingeniero de planta, pues ustedes van a ser como el Google de ahí, ¿no? O sea, suena feo, ¿no? Pero ustedes son el Google, ¿no? Cuando ustedes son el ingeniero de planta, ¿no? Todos los operarios, todos los obreros, todas las personas que estén ahí, se te van a acercar a ti a preguntarte, ¿no? Oye, ingeniero, ¿qué se hace aquí, no? Y no, que le vas a decir, pues no sé, déjeme saco mi cuaderno, ¿no? Eso sería vergonzoso, ¿no? Entonces, por eso hay que prepararse, ¿no? Por eso uno se prepara todos estos años. Muy bien. A ver, la sexta, chavos. La sexta. Ah, por cierto, bueno, también está el grado Fahrenheit, ¿sí? Está el grado centígrado, como lo mencionamos, y aparte está uno que se llama ranking, ¿sí? El ranking. Los vamos a tocar más adelante cuando veamos conversiones. Vamos a ver conversiones de esto. Cómo pasar de centígrados a Kelvin, de Kelvin a centígrados, bla, 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 ¿no? Fahrenheit. Todo eso lo vamos a ver, ¿sí? Chavos, la 6, esta es la más importante para la parte de química, ¿sí? Cantidad de sustancia o mol, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar más adelante y ahorita no quiero enfocarme tanto en esto porque, vaya, hay un tema, un capítulo totalmente dedicado a lo que es mol, ¿sí? Vaya, todo lo que es estequiometría, ahí vamos a trabajar con las fórmulas de molaridad y con la relación que va a tener con el número de Avogadro y todo esto, ¿sí? Entonces, acuérdense de esta, cantidad de sustancia mol. ¿Qué me mide el mol? La cantidad de moléculas, chavos, ¿sí? Miren, nada más para hacerles un ejemplo básico. Muchos de ustedes ya han trabajado química ahorita en su secundaria, ¿no? Ya han llevado algo de química, ya llevan un avance. Entonces, ya saben, por ejemplo, que si yo pongo aquí H2O, es una molécula de H2O, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene aquí una molécula, ¿no? Aunque yo no ponga aquí el 1, se interpreta que es un 1, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí un 2? Significa que estas son dos moléculas de H2O, o sea, 2 mol, ¿no? ¿Sí? Estos serían 2 mol, ¿no? 2 mol de H2O, o sea, fíjense bien, esto significa que yo tendría dos moléculas que contienen dos átomos de hidrógeno, aquí están, ¿sí? Los hidrógenos así como un osito, ¿no? Como la cara de un osito, ¿no? ¿Sí? Estos son los hidrógenos, ¿sí? Y aquí pues tendríamos nosotros el oxígeno, ¿no? Obviamente, ¿sí? Y de esto voy a tener yo dos, ¿no? Ojo, no se confundan con los átomos. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿eh? No se espanten y van a decir, el profe ya no lo va a volver a mencionar jamás. No, de hecho es lo primero, la primera vez de las muchas que lo voy a mencionar todo esto, ¿sí? Entonces, les repito, cuando yo hablo de 2 moles, chavos, por ejemplo, 2 moles de agua, yo estoy hablando de dos moléculas que contienen tanto dos hidrógenos, dos hidrógenos conectados como tal a mi oxígeno. Esto, bueno, cumpliendo la regla del octeto que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, no se confundan con los átomos, por ejemplo, ¿qué pasa con los átomos de hidrógeno? En realidad yo tengo 4, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, a la hora de contar átomos, no moléculas, ¿eh? Moléculas son estas, completas, ¿sí? A la hora de contar átomos, yo contaría los 4 átomos de hidrógeno, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y si se dan cuenta, coincide, ¿no? Porque si yo multiplico las moles por los átomos que están aquí, que eso es algo que se tienen que hacer y lo vamos a comentar más adelante, pues yo tendría los 4 átomos, ¿no? Lo que quiero ¿cómo se llama? Que diferencien ahorita, muchachos, ahorita que estamos introduciendo apenas esto, es que una molécula es todo esto. Un átomo es uno de los átomos que está dentro de la molécula. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver ya ahí escrito y todo y lo van a copiar, ¿sí? Entonces, ¿qué definimos? Que una molécula es un conjunto de átomos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a trabajar más adelante, ¿sale? Entonces, para la cantidad de sustancia o moléculas, chavos, utilizamos el mol, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Algo que les haya surgido curiosidad. Con confianza, ¿eh? sí, eso se lo entiendo. ¿No? Muy bien. Ok, chavos, entonces, por último, intensidad luminosa. Esta, la verdad, no la vamos a ocupar, ¿sí? Les mentiría yo si ocupamos candela. Honestamente, no ocupamos candela nosotros. Pero bueno, es otra unidad de medida del sistema internacional, ¿no? De unidades. El sistema, la intensidad luminosa, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se dedican a la parte de luminiscencia, ¿no? De algún tipo de especialidad en óptica, pues ahí ustedes sí te van a trabajar con candela, ¿no? O sea, porque van a trabajar la intensidad luminosa de algún cuerpo, ¿no? O también puedes trabajar con la candela de la intensidad luminosa, por ejemplo, de un cuerpo celeste, ¿no? Si a alguno de por aquí le interesa la astronomía. Ojo, astronomía, no astrología.
La astrología son los horóscopos, ¿sí? La astronomía es todos los cuerpos celestes, ¿sale? No se vayan a confundir. Si a alguien le interesa la astronomía, pues bueno, podría también interesarle después o va a enfocarse un poco más en esta parte de intensidad luminosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cuerpos celestes que tienen su propia luz, ¿no? Generan su propia intensidad, ¿no? A ver, muchachos, a todos estos símbolos como tal, o vaya, todas las unidades del Sistema Internacional de Unidades, nosotros podemos acompañarlas de prefijos, ¿sí? ¿Cuáles son estos prefijos? Los prefijos más comunes abarcan desde el tera hasta el nano, ¿no? El hexa y el peta es un poquito complicado encontrarlos, y el pico, el femto y el ato, pues peor, ¿no? Son más difíciles de encontrar, ¿sale? Entonces, ¿de qué van estos? Por ejemplo, vamos a partir del deca, ¿no? El deca pues, es cuando nosotros tenemos una cantidad elevada a la potencia 1, ¿no? No hay ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué más, chavos? Bueno, si nosotros aumentamos cantidad de ceros, nosotros vamos a tener como primer prefijo hecto, ¿no? Hecto es cuando nosotros tenemos una potencia de 10 a la 2. Kilo es cuando tenemos una potencia de 10 a la 3, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Porque, bueno, están más relacionados con él, ¿no? Porque dicen luego, pues es que son kilogramos, muévele 3 ceros, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se le mueven los 3 ceros? Pues porque el prefijo nos indica eso, ¿no? Que tenemos que aumentar 3 ceros según la potencia, ¿no? Acuérdense que este 10 al cubo, lo que me representa es que es 10 por 10 por 10, ¿no? O sea, 3 veces 10, ¿y eso qué significa? Que son 1000, ¿no? ¿Sí? Aumentó 3 ceros y ya, ¿no? ¿Sale? Entonces, para los que todavía tenían dudas ahí con los prefijos, ¿no? Porque luego es un tema que si no lo ven sus profesores como tal, pues lo obvian, ¿no? A veces, pues hay unos prefijos, ¿no? Oiga, profe, ¿cuáles son? Pues búscalos, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Qué más, chavos? Los megas, ¿sí? El mega, pues bueno, los megas ya están más relacionados ustedes con él, ¿no? Simplemente trabajan con un telefonito que tiene su sistema de almacenamiento en megas y en gigas, ¿no? Entonces, ahí se miden bytes, ¿no? Los bytes son, como tal, algo que se le conoce, como les digo, son como unos y ceros. Ya más adelante que conozcan algo de programación, van a saber un poco más de esto, ¿no? Pero bueno, megas, chavos, les repito, esto es por 10 a la 6, ¿no? ¿Sí? Por 10 a la 6. Tenemos giga, el giga, les digo, hasta aquí ya son los comunes. El giga es por 10 a la 9, ¿sí? Entonces, ya saben, ¿no? Si tienen 2 gigabytes, significa que tienen 2 millones de bytes, ¿no? De almacenamiento. Si tienen 2 gigagramos, ¿sí? Significa que tienen 2 millones de gramos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, el tera tiene por 10 a la 12. Y bueno, ya unidades ya muy exorbitantes, como lo es el peta y el hexa, ¿no? Que ya son por 10 a la 18 y por 10 a la 15, ¿va? Debajo vaya, recorriendo el cero para el otro lado, ¿no? Del decimal, ¿sí? ¿Qué tenemos del otro lado, muchachos? Primero, cuando le vamos por 10 a la menos 1, tenemos deci, ¿no? ¿Sí? Y cuando le vamos por 10 a la menos 2, tenemos centi, ¿sí? La unidad de centi, como ustedes saben, ¿no? Centímetros, como su regla, ¿no? Su regla está graduada en centímetros, si no me equivoco, ¿no? Las reglas comunes, ¿no? Entonces, las reglas comunes están graduadas en este prefijo, ¿va? Tenemos aparte mili, ¿sí? Mili, que es por 10 a la menos 3. Mili, pues ya ustedes están muy relacionados con todo esto, ¿no? ¿Sí? Hasta los mililitros, ¿no? Que luego se toman, ¿no? En los refrescos que luego compran, ¿no? Aguas, ¿no? Lo que sea. ¿Qué más, chavos? Viene el micro, ¿sí? Los micros. Ojo, el micro, el logotipo del micro es algo así como una lambda, ¿sí? Esto está aquí. ¿Por qué se pone este prefijo? Porque en la literatura se confunde con mili, ¿sí? No puedes tú poner también micro con M, porque pues, ¿qué onda, no? Mili también es M, ¿no? Entonces, para micro, acostúmbrense a utilizar este prefijo, chavos, ¿sí? Por favor. ¿Qué más? Enano, ¿sí? Nano, yo sé hacer materiales a esta escala, ¿sí? Yo sé hacer materiales a esta escala, por 10 a la menos 9, ¿sí? Chiquititos, ¿no? Chiquititos, nada más. La letra o el símbolo es una N, chavos, y pues no hay nada más que decir. Ya de aquí para abajo, pues es común, ¿no? Es poco común encontrarlos, ¿no? Se los digo porque yo estoy metido en esta parte, ¿no? Vaya, no, de aquí para abajo ya está muy canijo entenderle. ¿Por qué? Porque te metes ya con física cuántica, o sea, ya te metes con, ¿cómo les digo? Ya la física no funciona igual, ¿no? O sea, eso ya creo que ya se los había mencionado. O sea, la mecánica clásica que ustedes van a ver en física, que estamos viendo ya, por ejemplo, que ahorita vamos a continuar en una media hora, ya no se comporta igual, ¿no? A nivel atómico, ¿no? Entonces, a partir de estas escalas para abajo, muchachos, ya la materia se comporta diferente, ¿sí? ¿Alguien vio por ahí? Tal vez es tonto, ¿no? Lo que les voy a decir. ¿Alguien vio Ant-Man? ¿El hombre hormiga? Yo sí la vi. De Bueno, hecho, he ¿se visto acuerdan que el toda hombre la... hormiga llega a un punto en el que supuestamente se mete al mundo cuántico, ¿no? Se hace tan chiquito que llega al mundo cuántico, ¿no? Supuestamente, ¿no? Según la idea de Disney, ¿no? Del mundo cuántico, ¿no? Es un ejemplo absurdo, pero tal vez un poquito
acercado a la realidad que les puedo dar, ¿no? O sea, avéntense la película de Ant-Man y pues bueno, Ant-Man se hace tan chiquito que llega al mundo cuántico y y descubre que, bueno, el universo no funciona igual, ¿no? Entonces, eso es de verdad, ¿no? En la ciencia eso es verdad, ¿no? De hecho, es la incógnita que se tiene hoy en día, ¿no? Era lo que les platicaba la vez pasada en física, ¿no? El resolver como la parte de la dualidad onda-partícula, ¿no? De ver qué onda con las partículas, por qué se comportan como ondas, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Eso significa que todo es otra onda, ¿no? ¿Tienen dudas de esto? ¿Puedo copiar la diapositiva? ¿Sí? ¿No van a copiar nada más? No tengo ninguna duda, maestro. No se esfuercen en copiar todos los prefijos, ¿eh? Porque no los imagino ahorita escribiendo ahí 10,000 ceros, ¿no? No, chavos, se los voy a pasar las diapositivas, no pasa nada, ¿va? Entonces voy a cambiar. Vamos a hablar entonces de las unidades. Ojo, estas no son todas, ¿eh? Estas son las principales, ¿eh? De estas se van a derivar otras cuantas. ¿Cuáles son estas que se van a derivar? Bueno, las muchas que se van a derivar, estas no son todas, hay algunas más, pero bueno, estas son las principales que se derivan. Ahorita les voy a decir cuáles vamos a utilizar, no se preocupen, no vamos a utilizar todas. Primero son los ángulos planos, ¿no? El ángulo plano se viene derivado del radián, ¿no? Esto viene derivado como tal de ángulos. Este no creo que lo ocupemos, ¿eh? En matemáticas no lo vamos a ocupar porque la parte de radianes se ve hasta la prepa. Entonces, este no lo vamos a ocupar, ¿no? Frecuencia, muchachos, frecuencia sí lo vamos a ver por ahí con la longitud de onda cuando lleguemos a la parte de ondas, o bueno, de óptica como tal y de todo el flujo de ondas en física. La frecuencia, muchachos, se mide en hertz, ¿sí? La frecuencia está medida en 1 sobre segundo, ¿no? O segundo a la -1, ¿no? Pero sabemos que por las leyes de los exponentes, esto lo podemos ver como 1 sobre S, ¿no? O sea, 1 sobre segundo, ¿sí? Recuerden que una frecuencia nada más es la cantidad de veces que ocurre un evento, ¿no? ¿Sí? O sea, tú puedes tener una frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, qué tantas veces palpita tu corazón, ¿no? Por segundo, ¿no? O dependiendo de qué tanto tiempo estén midiendo, ¿no? Pueden calculártelo por minutos, ¿no? Que tantos palpitaciones tiene tu corazón, ¿no? Depende, ¿no? El estudio que se quiera hacer. Eso es la frecuencia. También como frecuencia podemos ver, por ejemplo, las frecuencias de radio, ¿no? Las frecuencias de radio que ustedes, por ejemplo, si prenden su radio y ustedes sintonizan alguna frecuencia, lo único que van a sintonizar es esa onda que va saliendo desde la antena de la compañía de radio, ¿sí? O sea, ustedes mueven su antenita, por así decirlo, y lo orientan hacia esa longitud de onda y por eso escuchan esa estación de radio, ¿no? A Estereo Joya, ¿no? Mi mamá escuchaba Estereo Joya, qué oso. ¿Qué más? Fuerza, chavos. No, también escuchaba Alfa Radio. Alfa Radio estaba chido. Cuando la gente escuchaba radio, ¿no? Fuerza, muchachos. Esta la vamos a trabajar mucho. Dime, Miguel. Aquí tengo un radio en mi casa, que es un reloj. Y despertador. Pues mira, esa cosa como tal lo único que hace es captar frecuencias, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿no? A mí me preguntaba de niño, ¿no? ¿Y cómo es que llega el radio, no? O sea, ¿cómo es que yo no me tengo que conectar a nada y una persona habla de ahí, ¿no? O sea, a mí me impresionaba eso, ¿no? Pero pues vaya, ya creces y te das cuenta que es eso, ¿no? Es una amplitud que va a tener esta onda. Y de hecho, si ustedes, por ejemplo, no sé si lo han notado, si ustedes van saliendo a una carretera, por ejemplo, carretera a Cuernavaca o carretera a Querétaro, las estaciones de radio se empiezan a dejar de oír. ¿Por qué? Porque la longitud de onda ya no alcanza, ¿sí? O sea, los kilohertz que le meten o los megahertz que le meten esos cuates ya no dan hasta esa cantidad de distancia, ¿no? Eso se lo debemos al papi Tesla, ¿no? Exactamente, Diego. Sí, muchas de las tecnologías que nosotros tenemos hoy en día son acreditadas a Nikola Tesla. Sí saben quién es Nikola Tesla, ¿no? Vamos a presionarnos todos, ¿sí? ¿No saben quién es Nikola Tesla? De la energía, ¿cómo se llama? Hidroeléctrica. De acuerdo. ¿Cómo, Camila? ¿No te escuché mucho? El patrón, dice Diego. ¿Cómo? Es el padre de de la una electrónica, energía, ¿no? no me acuerdo cómo se llama. Exactamente, sí, podemos decirlo como el padre de la electrónica y el padre de la tecnología moderna, ¿no? De las conexiones inalámbricas. Este señor tiene una historia muy curiosa, les recomiendo que vean por ahí algún documental, hay varios, sobre Nikola Tesla, y todos son igual de interesantes. El otro día me aventé uno en Discovery, ahí en mi tiempo libre, eso es lo que hace su profe Rocha en tu tiempo libre. Estaba viendo ya soy un señor, estaba viendo un documental de Nikola Tesla. Y bueno, ustedes saben que cuando Nikola Tesla muere, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno de Estados Unidos llega a su casa antes que sus familiares. O sea, el gobierno de Estados Unidos llega y se roba todos sus experimentos que él tenía en desarrollo, ¿no? Los guarda, los pone como archivo nacional y su familia, cuando llega, dicen, hey, brother, ¿y las cosas de mi familiar, qué onda? No, señora, son secreto de la nación, ¿no? De hecho, por eso se dice vulgarmente, es una teoría que se tiene, que bueno, en realidad Elon Musk no es más que ¿cómo decirlo? Un actor del gobierno de Estados Unidos, el cual fue el encargado de llevar todas las tecnologías que tenía Tesla, ¿sí? Almacenadas, las está llevando con su marca Tesla, ¿sí? Y las está sacando, obviamente, con el financiamiento del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Eso no me la sabía. Esa no se la sabía, ¿verdad? ¿Cómo, Ángel?
Eso no me lo... Esa no te la sabías, ¿verdad, Ángel? Sí, 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 o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos atesoró todas estas tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este señor era un adelantado, ¿no? Eso es la palabra, creo yo. Un adelantado de su época, totalmente. Un adelantado, ¿no? ¿Qué onda, Daniel Isaac? Un gusto volverte a ver. A ver, entonces, muchachos, vamos a continuar. Les repito, fuerza es algo que vamos a trabajar muchísimo en física. De hecho, es lo siguiente que vamos a ver terminando la parte de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? En la parte de fuerza, muchachos, recuerden que toda fuerza se va a medir en newtons. Las fuerzas son vectores, son magnitudes vectoriales, ¿sí? Ya platicamos lo que es una magnitud vectorial. Tiene una dirección y tiene un sentido, ¿no? Lo vimos en la clase anterior. Entonces, una fuerza va a ser una magnitud vectorial, muchachos. Se va a medir en newtons. Ojo, ¿a qué equivale un newton? Un newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Entonces, estas van a ser las unidades a las que va a equivaler, para que no vaya... Ahorita a ustedes no les interesa tanto, esto se los remarco más, por ejemplo, todas estas unidades derivadas, se las remarco más, por ejemplo, a sus compañeros de IPN o de UNAM, porque luego en el examen sí les llegan a preguntar esto, ¿no? Les ponen, ¿esta unidad derivada a qué tipo de cantidad corresponde, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Esto sí puede causarles bronca a los chicos de nivel superior, ¿no? A ustedes nada más lo único que les incumbe es aprenderse estas, ¿no? O sea, estas y qué es lo que miden, ¿sí? Es nada más, es lo que a ustedes ahorita les incumbe, ¿va? Aparte se puede tener otros términos, ¿no? En el sistema internacional, como lo es joules por metro, ¿no? O joules sobre metro, ¿sí? Es otra manera de ver también las fuerzas, ¿vale? Y les repito, esto se menciona mucho porque en algunos problemas de física, por ejemplo, esta tabla que la saqué de un libro que se llama el Serway, en ocasiones, en algunos problemas sí te obligan a hacer cambio de unidades, ¿no? O sea, te hacen variar las unidades, entonces es bueno saber de dónde derivan, ¿no? Estas unidades para poder nosotros hacer una conversión adecuada, ¿va? Entonces, mucho texto, vamos con la siguiente. Presión, muchachos, presión. La presión se mide en pascales, ¿sí? Los pascales, esto lo vamos a trabajar más adelante en física cuando veamos el tema de presión y también vamos a ver por ahí la ley de Arquímedes, ¿no? La ley de Arquímedes también se presta para ver el tema de los pascales, ¿no? Recuerden que cuando nosotros aplicamos una fuerza por unidad de metro cuadrado, o sea, en una área, nosotros estamos aplicando una presión, ¿no? Que se mide en pascales. De hecho, vean, su unidad de medida derivada es newton sobre metro cuadrado, ¿no? O sea, yo estoy aplicando una fuerza sobre metro cuadrado. Eso es un pascal, ¿sí? Imagínense que ustedes aprietan el piso ahorita con su pie, ¿no? Así, en el cuadrito ese, su rectángulo ese que tienen ahí de azulejo o lo que sea, pisen, están haciendo una presión, ¿no? Por medio de pascales, ¿vale? ¿Qué más, muchachos? Vamos a continuar. Energía. ¿Qué pasa con la energía, muchachos? La energía se puede medir en diferentes cosas. Aquí sí hay muchas maneras de medir la energía. La más común son los julios, exactamente como dice Diego, ¿no? Los julios. Los joules, que se les conoce, o los julios, ¿no? Como le dicen los españoles, ¿no? Julios, muchachos, joule, ¿sí? Es una J, y bueno, la unidad derivada es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Bueno, esto como tal, no es de mucha relevancia, les platico. O sea, sí es relevante para los que se van a dedicar a esto, ¿eh? O sea, esto es muy relevante. Pero para cuestiones del examen de Comipems, no les van a preguntar esto, ¿sí? En pocas palabras, ¿va? ¿Qué si les pueden preguntar? Que identifiquen estas, eso sí, ¿sí? ¿Qué más, muchachos? Potencia. La potencia se mide en watt, ¿sí? No en WhatsApp, ¿sí? Los WhatsApp son otra cosa, ¿sí? El watt es un watt, ¿sí? Y ya. Entonces, el watt se mide, lo utilizamos para medir potencia. ¿Qué va a ser la potencia, muchachos? Pues bueno, depende, ¿no? Si estamos midiendo potencia termodinámica, si estamos midiendo potencia en un circuito eléctrico, ¿sí? Pero pues la potencia, por lo general, se va a medir, es esa, vaya, ¿cómo decirlo? Esa fuerza, digamos, que se va a tener para impulsar nosotros ya sea una carga, ya sea un electrón, en el caso de potencia eléctrica. Entonces, más adelante vamos a enfocar un poco en esto, ¿sí? Cuando veamos la fórmula para potencia, ¿sale? Carga eléctrica, ojo, no es corriente eléctrica, ¿eh? Corriente eléctrica es una cosa, y otra cosa muy diferente es carga eléctrica, ¿sí? La carga eléctrica se mide en coulombs, chavos, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos dispositivos electrónicos como lo son los capacitores, ¿sí? Los capacitores almacenan carga eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto se mide en amperaje por segundo, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Potencial eléctrico, los que les mencionaba hace rato, ¿no? El voltaje, ¿no? O la diferencia de potencial, que también se le llama así. Este volt, muchachos, vean de dónde se derivan, ¿eh? No es para nada el amperaje, ¿eh? Para que no vayan a pensar eso, ¿no? Obviamente involucramos al amperaje porque estamos
estamos viendo el movimiento o el flujo de electrones, ¿sí? Obviamente estos electrones se van a mover de acuerdo a su kilogramo, a la unidad por área que tengas, o sea, los metros cuadrados, entre el amperaje por segundo al cubo, ¿no? Obviamente ya si nos ponemos a deducir esto en términos ya, vaya, para comprobar esto que es verdad el voltaje, pues ya nos meteremos ahí en una broncota, ¿no? Simplemente déjenlo que para potencial eléctrico se utilice el volt, ¿no? ¿Qué más, muchachos? La capacitancia, bueno, la capacitancia también se utiliza en capacitores, honestamente, ¿sí? La capacitancia, pues es como tal para faradios, ¿no? La carga eléctrica es más para, por ejemplo, ley de Faraday, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la jaula de Faraday, el experimento de Faraday. Pero bueno, capacitancia, muchachos, también, ¿no? Se mide en faradios y bueno, tiene como simbología una F. ¿Qué más? Vámonos ya rápido, ¿no? Resistencia eléctrica, que es ohm, ¿sí? El ohm lo vamos a ver cuando veamos ley de ohm, literalmente. La resistencia eléctrica, por ejemplo, es cuando ustedes tienen en todos sus dispositivos electrónicos, en todos los aparatos que ustedes conocen, que pueden conectar al enchufe eléctrico, todos tienen una resistencia eléctrica. Y por lo general un fusible, ¿no? Un fusible por si se va la luz y hay una bajada o subida de electricidad, primero se truena el fusible, ¿no? Antes de que se truene su bonita pantalla, ¿no? ¿Sí? La resistencia eléctrica, por ejemplo, lo que hace es que nos regula el voltaje, ¿sí? O sea, podemos nosotros regular el voltaje de tal manera que nuestro dispositivo no se vaya a quemar, ¿sí? Por eso se utiliza la resistencia eléctrica. Más adelante lo vamos a trabajar, ¿vale? Flujo magnético, no lo vamos a trabajar, honestamente. Campo magnético, que se mide en Tesla, por eso se le puso el nombre, por la persona que ahorita estábamos mencionando, por Nikola Tesla, ¿sí? En campo magnético, pues obviamente vamos a medir eso, ¿no? El campo magnético, por ejemplo, el de la Tierra, ¿no? Ya ven que la Tierra tiene diferentes campos magnéticos que salen, ¿no? ¿Sí? En Júpiter también, ¿no? No sé si alguien vio la misión a Júpiter, ¿no? ¿Y por qué fracasó la misión a Júpiter? ¿Alguien sabe de eso? La última que se envió, cuando estuvieron las fotos más bonitas de la historia de Júpiter. No, 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 profe, no, no he visto. Era la sonda espacial, ¿qué? ¿Juno? Me parece que era la Juno, ¿no? Bueno, no me importa, no importa el nombre mucho. Lo importante es por qué se dejó de funcionar, ¿no? ¿Por qué dejó de funcionar, muchachos? Porque se acercó mucho a Júpiter, ¿no? Si tú te acercas mucho a Júpiter, siendo una nave espacial o siendo una nave no tripulada, ¿qué ocurre? Que el campo magnético te va a matar, ¿no? Porque el campo magnético que emite el campo magnético que emite la Tierra, por ejemplo, también es mortal, ¿eh? O sea, si tú pones a orbitar un satélite a altura, digamos, a un diámetro similar a donde está una presencia alta de campos magnéticos de la Tierra, ¿cómo se llama? Vaya, lo que vayas a poner a orbitar, ya sea un telescopio, ya sea un radar, ya sea lo que sea, no va a durar mucho, ¿sí? No va a durar mucho porque esos campos magnéticos lo van a estar penetrando y eso va a ocurrir que tenga un fallo electrónico. Fue lo que le pasó a la sonda esta que enviaron a Júpiter, ¿no? O sea, sí tomó las fotos, muy bonito todo, se acercó de más, y ahí quedó, ¿no? ¿Por qué? Porque los campos magnéticos no permitieron que continuara, ¿no? O a lo mejor fueron extraterrestres, ¿no? Es lo que otros dicen. Lo hace pomada, dice por ahí Diego. Exactamente, ¿no? Muy bien. Inductancia, chavos. Tampoco vamos a trabajar con inductancia, ¿sale? Eso se trabaja con Henrys. Para inductores, ¿no? Para estos dispositivos que se conocen como inductores. Pero, les repito, no los vamos a trabajar. ¿Cuáles les interesan a ustedes? Déjenme se los enmarco, los que les interesan a ustedes. Los hertz, los newton, los pascales, los julios, los watts, los coulombs, el volt, el faradio, los ohms y tal vez los teslas, nada más, ¿sí? Pero el Tesla nada más lo vamos a trabajar sobre la teoría, no vamos a hacer problemas de campos magnéticos, ¿vale? Entonces, estas son las unidades que se derivan, muchachos, del Sistema Internacional de Unidades. No sé si tengan alguna duda. ¿Qué dijo? Que Sí, hay no- dudas. Ah, sí. A ver, si alguien todavía tiene la pregunta, ¿y esto para qué me sirve, profe? Ah, bueno, es para cuantificar todos los tipos de energía o todos los tipos de expresiones de energía o de cualquier otro tipo de índole en el universo, ¿sí? O sea, todo lo que se pueda medir en el universo, chavos, en pocas palabras, se cuantifica de esta manera, ¿sí? Con este Sistema Internacional de Unidades. ¿Hay otras maneras de cuantificar otras cantidades? Claro que sí, no son las únicas, ¿no? Dependiendo en qué tipo de especialidad estemos abarcando, pues vamos a tener otras unidades de medida, ¿no? Como, por ejemplo, hace rato que mencionamos los bits, ¿no? O sea, los bytes, perdón, ¿no? Los bytes. O sea, ¿qué pasa con los bytes, no? O sea, los bytes son unidades de medida para almacenamiento digital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no son unidades de sistema internacional en el sentido de que podamos palpar los bytes, ¿no? O sea, son simplemente almacenamiento digital, ¿no? Maestro, ¿qué hace el ángulo plano? Eso no lo escuché. Ah, bueno, el ángulo plano, Miguel Ángel,
Es como tal cuando tú estás platicando de radianes. Los radianes es cuando tú, por ejemplo, haces cálculos de ángulos, ¿sí? Entonces, no lo vamos a trabajar nosotros, lo vas a trabajar más adelante cuando llegues a trigonometría de la prepa. Pero pues es eso, ¿no? Es una unidad de medida angular, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes medir un ángulo. Ay, tú puedes medir un ángulo. Por ejemplo, imagínense que tienen una. Déjenme quito esto de aquí porque no veo. Tiene una circunferencia, ¿no? Y ustedes quieren medir este ángulo, ¿no? Ya sabemos que es un ángulo de 90 grados, ¿no? Sencillamente. Pero ustedes también pueden medirlo en radianes, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, no recuerdo, creo que son 2pi, por ahí me van a corregir, tal vez Marta si anda por ahí. Es 2pi, creo que lo recuerdo, el valor de 90 grados. Entonces, esto se mide en radianes, ¿no? Tú metes esto a la calculadora en radianes y te va a aparecer el valor del ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, digo, igual lo puedes meter con algún ¿cómo se llama? Con alguna identidad trigonométrica, ¿no? Como lo puede ser el coseno, la tangente, ¿sí? Bla, bla, bla. Pero les repito, esto lo vamos a trabajar en matemáticas, de hecho, las identidades trigonométricas, pero el tema de radianes no se va a ver, ¿sí? Como tal. O sea, el radianes ya se ve hasta, les repito, la prepa, ¿no? Cuando ya haces cálculos de ángulos, ¿va? Entonces, nada más para resolver la duda. ¿Alguien más, muchachos, que tenga alguna duda? No, profe. ¿No? No, no, ¿Todo que bien no, hasta ahí? no, Profe. Excelente. Entonces vamos a cambiar de diapositiva, muchachos. Vamos a ver entonces las conversiones, ¿no? Las conversiones más comunes, ¿no? Que se llegan a dar en este sistema internacional de unidades, ¿sí? Las conversiones típicas, muchachos, son la de pulgada, es la que más se van a encontrar, obviamente con el sistema norteamericano, o el sistema americano de unidades. El pie, aquí están las equivalencias. Ahorita no las vamos a trabajar, simplemente lo único que quiero es que las observen y que sepan que en estas diapositivas están, ¿sí? Para que igual más adelante si no saben dónde recurrir o dónde encontrar estas tablas o estas conversiones, pues bueno, sepan que están aquí, ¿no? Por acá tenemos también la conversión a yardas, ¿sí? Tenemos la conversión a año luz, ¿sí? Esto es lo que equivale a un año luz. Fíjense bien que el año luz ya se mide por distancia, ¿no? Esto ya no es tiempo, ¿sí? Ya se mide por distancia, ¿no? Ya tenemos ahí pues, una distancia. Fíjense nada más, ¿no? Imagínense, el exoplaneta más cercano, es el planeta más cercano a la Tierra que tiene las propiedades similares a la Tierra, está como a 600 años luz, ¿no? Más, ¿no? O sea, está muy lejos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí las conversiones de área, ¿no? En el caso de los pies, las pulgadas, de volumen también, por acá las anoté. Igual en el caso de masa, ¿no? Sabemos que 1000 kilogramos va a equivaler a una tonelada, por ejemplo. Tenemos aquí también las unidades de slug, que no se van a ocupar, la verdad. En fuerza tenemos a lo que equivale un newton en libras, en libras fuerza, obviamente, y igual la conversión, ¿no? En una libra, ¿cuánto equivale en newtons, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Bueno, nada más, ¿no? Aquí ya tenemos otras unidades de presión. Recuerden que la presión también se puede medir en bar, se puede medir en átomos, ¿sí? En átomos de mercurio, por ejemplo. Perdón, en milímetros de mercurio, y en presión atmosférica, dependiendo a qué altura estés tú de la presión, ¿no? Eso se puede medir ya dependiendo, por ejemplo, si tú quieres hacer un proceso no va a ser igual, por ejemplo, si lo haces a nivel del mar que si lo haces a una cierta altitud, ¿no? Porque la presión va a aumentar o a disminuir, ¿no? Dependiendo. Pero bueno, son parámetros que ustedes pueden ya checar más adelante, ¿no? Aquí está la tabla, muchachos. Ahí sí pueden echarle un ojo en cuanto suba las diapositivas para que vean todas estas unidades, ¿no? Les repito, ¿qué van a ocupar ustedes en realidad? Esto y los prefijos, ¿sí? Es lo que más van a ocupar, ¿va? Muy bien. Entonces, muchachos, ya que platicamos del sistema internacional de unidades y de las unidades que se van a derivar de este sistema internacional, vamos a platicar de esto. ¿Qué diferencia hay entre masa, materia y peso? ¿Alguien me puede decir, sin leer? yo, bueno, más o Dime, menos. Miguel. Espérame. Ah, sí. A ver, Según Diego ya yo, levantó la mano por ahí. A ver, dime, Miguel. am, según yo, el peso, pues es lo que pesa un objeto. La masa es, se puede decir ¿cómo diría? Lo que lo rodea, o sea, lo que es, y la materia sería lo que lo conforma. Más o menos así, ¿no? No, no, Miguel Ángel, más o menos, más o menos. A ver, ¿No? creo que primero levantó la mano, Diego. A ver, Diego, y después le damos chance a Emiliano. Te escucho, Diego. La materia es todo lo que nos rodea y todo lo que ocupa, ¿cómo era? Un lugar en el espacio. La masa es, ¿cómo decirlo? No, más bien, el peso es la fuerza que ocupa sobre, este, era una fuerza, ¿cómo se llama? Hacia abajo, ¿no? Se me olvidó el nombre. Y la masa es, por ejemplo, lo que medimos creo que en kilogramos y en gramos y así es lo que cuantifica la bueno, ya se me quedé.
Casi, digo, muy bien, muy bien. O sea, casi. Estuviste a punto. Nada, te faltó definir lo que era el peso, ¿no? O sea, la materia sí lo definiste bien, masa 2, 3 y peso sí como que te trabaste, ¿no? Pero sí dijiste algo muy importante, que es una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Ahorita lo comentamos. A ver, Emiliano. Mal lo recuerdo, el peso es una medida vectorial. No, es una medida para Sí, cuantificar una cosa que es ejercida hacia el centro de la Tierra, más o menos. Y la pero sí es masa vectorial, ¿eh? Sí es vectorial. es vectorial. Ah, es vectorial. El peso es un Eh, vector, de hecho. ¿Continúa? ah, ok. La masa es la cantidad de materia que se mide en kilogramos. Ok. Y bueno, a ver. Casi. Es que les falta algo nada más, les falta algo. A ver, a este Andrea, no huyas, Andrea. Estoy viendo que levantaste la mano. Te escuchamos. Materia ahora sí que es lo que ocupa un lugar en algún sitio donde esté. La masa es la cantidad de un cuerpo, la cantidad que tenga un cuerpo de masa en total. Y el peso ahora sí que es la fuerza que tiene ese objeto al caer. Ok, sí, casi. Es que todos estuvieron casi, o sea, casi. Muy bien. Yo les pongo un 8 a su definición de 10, ¿eh? Muy bien, chicos. Miguel, no, tú como 6, ¿no? Porque sí, como que te revolviste un poco más. A ver, escuchen bien, muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre materia, masa y peso? Esto es algo que deben de dejar ya claro, de una vez por todas, ¿sí? O sea, ya no pueden seguir avanzando a nivel educativo sin saber la diferencia de esto, ¿sí? A ver, muchachos. La materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el universo, en el espacio, ¿sí? Esto lo podemos percibir con los sentidos, ¿sale? Obviamente es afectada por la gravedad y la inercia dependiendo en dónde se encuentre esta materia. Si esta materia se encuentra en el espacio vacío, o sea, ahí dando vueltas en la nada, pues obviamente no se va a ver afectada bajo ningún efecto de gravedad, ¿no? O al menos alguno no que sea significativo. Nosotros, por ejemplo, que somos materia, ¿sí? Ustedes son materia, yo soy materia, la mesa es materia, la computadora es materia, todo es materia. ¿Por qué? Porque todo está ocupando un lugar en el espacio. Aunque ustedes no lo crean, el aire también es materia, ¿sí? Porque aunque nosotros no lo observemos, es una mezcla homogénea de nitrógeno con oxígeno, con gas metano, ¿no? Si por ahí estaban malos de la panza, de un resto de gases, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es materia que está ocupando un lugar en el espacio, ¿sí? Todo eso es materia, chavos. Todo lo que ustedes perciben y todo lo que ustedes ven, todo eso es materia. Ahora, ¿qué es la masa? La masa, muchachos, es cuando nosotros cuantificamos esa materia, ¿no? A ver, por ejemplo, yo digo, a ver, mi teléfono, ¿no? Yo sé que esto es materia, pero a ver, ¿cuánta masa tiene esta materia? Para yo saber cuánta masa tiene algo que contiene materia, yo tengo que cuantificarlo. ¿Y cómo se cuantifica? Aquí lo dice, la masa es la magnitud que va a cuantificar a la materia de un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero cuantificar la materia de este cuerpo, que es mi teléfono, pues yo tengo que pesarlo en kilogramos, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que medirlo en kilogramos para ver cuánta masa va a tener. Pero ojo, no estoy diciendo que eso sea el peso, ¿sí? No he hablado de peso, ¿sí? Esto es una cantidad escalar, ¿sale? La masa es una escalar, porque es un vil número, ¿sí? O sea, nada me dice qué tanta materia tiene según la cantidad de kilogramos que esto vaya a tener, ¿no? Ojo, no que vaya a pesar. ¿Por qué? Porque el peso, muchachos, es un vector, ¿sí? El peso depende totalmente de la gravedad que esté actuando en el planeta en el que te encuentres, ¿sí? ¿Por qué decimos que el peso es un vector? Bueno, porque el peso, muchachos, es una línea de fuerza que siempre va en dirección hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Por eso es un vector, ¿sale? Este vector se le conoce W, ¿por qué? Porque es weight, ¿sí? Weight en inglés es peso, ¿sí? Entonces, eso es lo que se le conoce como weight. ¿Weight qué va a ser? Weight va a ser la multiplicación de la masa por la gravedad, ¿sí? La masa se mide en kilogramos, por ejemplo, yo puedo decir que mi teléfono tiene una masa de 1 kilogramo, ¿no? No, es demasiado, ¿no? Obviamente pesa menos, ¿no? O 500 gramos, digamos, ¿no? 500 gramos. Tiene una masa de 500 gramos. Yo tendría que multiplicar esta masa de 500 gramos por la gravedad que hay en el planeta Tierra. ¿Cuál es la gravedad del planeta Tierra? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es una aceleración, ¿eh? Ojo, es una aceleración. Esto lo vamos a retomar ahorita en física, ¿sí? La gravedad es una aceleración. ¿Por qué? Porque es un cambio de velocidad por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que yo multiplique la masa por la gravedad, yo voy a conocer cuánto pesa mi teléfono, ¿sí? Si yo peso mi teléfono en Júpiter,
Va a pesar más, obviamente. ¿Por qué? Porque la gravedad en Júpiter es mayor, ¿sí? Creo que me parece que la gravedad en Júpiter es arriba de 12, ¿no? 12 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que si ustedes van a Júpiter, en el caso hipotético, ¿no? En que pudieran caminar por su superficie, porque en realidad su superficie es gaseosa, si ustedes pudieran caminar en la superficie de Júpiter, muchachos, ustedes pesarían más del doble de, o no, bueno, no más del doble, pero pesarían muchísimo más de lo que pesan aquí. ¿Esto por qué? Esto también deriva de la masa o la cantidad de masa que va a tener Júpiter, ¿no? Al ser un cuerpo celeste o un cuerpo, sí, celeste, con mayor masa, los va a atraer con más intensidad. Y si los atrae con más intensidad, la gravedad es mayor. Y si la gravedad es mayor, pesa más. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo me pongo a caminar en Marte? En Marte pesarías menos. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia es menor, ¿no? Y eso qué implica que mi peso va a bajar, ¿no? Si te vas a Júpiter, la gravedad te llevaría a su núcleo. Ni siquiera podrías entrar a la superficie de Júpiter, Diego. ¿Por qué? Porque es amoníaco. ¿Han olido alguna vez el amoníaco? No lo huelan, les va a doler la cabeza, ¿sí? Y concentrado es mortal. En Júpiter está concentrado. Las nubes no se crean que son como aquí, ¿no? De H2O y bien bonito, ¿no? Allá las nubes son de amoníaco, ¿no? Entonces, si tú intentas entrar, pues te vas a intoxicar en instantes, ¿no? Suponiendo que eres inmune, pues no se sabe, ¿no? Es que no se sabe, o sea, nadie ha entrado hasta el centro de la superficie de Júpiter, ¿no? Tal vez hay extraterrestres y no nos han dicho, ¿no? Pero no sé, es que no podemos saberlo a ciencia cierta, Diego. ¿Por qué? Porque ¿cómo le haces para entrar a la superficie de Júpiter si antes de acercarte a su órbita ya te mató con el magnetismo, ¿no? O sea, yo creo que llegar a Júpiter va a ser el siguiente paso de la raza humana, ¿no? O sea, acercarse más todavía a Júpiter, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a Marte ya denle 10 años y va a haber alguna colonia ahí en Marte ya, ¿no? O sea, la primera colonia va a ser en la Luna seguramente, pero pues, ¿qué pasa en la Luna? Pues que no hay nada, ¿no? O sea, ¿para qué se van a la Luna? No hay nada, ¿no? Absolutamente, ¿no? En Marte, pues al menos ya descubrieron que sí había agua, ¿no? Ya con el último rover que mandaron, el último robotcito para que me entiendan, que sacó muestras, ese rover ya nos indica que sí, ¿no? Que en épocas anteriores hubo presencia de agua, ¿no? En Marte. Sí, exactamente, el amoníaco es ácido, es extremadamente ácido, ¿no? Tú no podrías entrar a la superficie de Júpiter, obviamente, ¿no? Qué interesante, ¿no? Está la plática del día de hoy. ¿Dudas, chavos? De masa, peso y materia. ¿Se entiende? Bueno, nada más para confirmarles, muchachos, recuerden que entonces mi peso va a ser una fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque es un vector. Entonces, como al ser una fuerza, el peso, muchachos, yo lo voy a medir en newtons, ¿sí? Ojo, el peso se mide en newtons, la masa se mide en kilogramos. No se vayan a confundir, por favor, ¿sí? Masa en kilogramos, peso en newtons. ¿Por qué? Porque el peso es un vector y es una fuerza, ¿sí? De hecho, aquí lo vemos, vean, como nuestras unidades quedan así. Observen, masa, que es en kilogramos, y la gravedad, que va a ser en metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si se acuerdan, ¿cuál era este? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Qué es esto? Newtons, ¿vale? O sea, una fuerza, ¿va? Sí lo entendí, dice Miguel Ángel. Los demás, muchachos, esto es importantísimo, que definamos esto antes de entrar en temas tanto de física como de química, ¿sí? Primero es importante conocer cómo es que se cuantifica todo en el universo, y una vez que ya sabemos cómo es que se cuantifica todo, pues ya podemos empezar a hablar nosotros de ley, ¿no? Y de comportamientos de diferentes, vaya, los temas que vamos a ver, ¿no? En pocas palabras. ¿No hay dudas de esta parte? ¿Se entiende entonces lo que es materia? Va de nuevo, es materia, todo lo que ocupa lugar en el espacio. Masa, lo que yo puedo cuantificar de esa materia en kilogramos, ¿sí? Y el peso es un vector, ¿sí? Un vector que va a depender totalmente de la masa de ese objeto y de la gravedad que esté en ese planeta Tierra, ¿ok? Muy bien, muchachos. Si no hay dudas con esto, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a hablar ahora de los cambios físicos y los cambios químicos, muchachos. El tema anterior, o sea, todo esto, yo sé que lo que ustedes van a pensar, van a decir, profe, pero esto como que parece más de física, ¿no? Sí, chavos, sí. Yo les dije en un principio, cuando empezó el curso, física y química son materias, chavos, que ya tienen que ver a la par, ¿sí? O sea, el sistema educativo no está como para ver física y química separadas. O sea, son materias que tienen que impartirse a la par.
porque una depende de otra. Y si tú no entiendes algo de física, no vas a entender algo de química, ¿sí? Entonces, este tema que ahorita vimos, el Sistema Internacional de Unidades, lo vamos a volver a ver en física, pero no nos vamos a detener tanto tiempo, ya nada más lo vamos a hacer rápido y nos vamos a ir directamente a conversiones, porque aquí ya vimos las unidades, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que cuando lleguemos a este tema en física, porque vamos a volver a ver este tema, no lo voy a repetir totalmente, porque sería perder tiempo, ya lo vimos. Ahí nada más voy a pasar esa tabla y les voy a decir, chicos, ¿recuerdan cuando vimos esta tabla en química? Bueno, estas son las unidades de medida, estos son los prefijos. ¿Alguna duda? No, vámonos a conversiones, ¿sí? Entonces, aquí en química, como aparece primero el Sistema Internacional de Unidades, por eso es que aquí veo yo primero bien toda esta parte. Les repito, en física vamos a pasarlo de manera más rápida, ¿sí? Pero es un tema que se tiene que ver en las dos materias, sí o sí, ¿sí? No hay opción, tenemos que verlo en las dos materias. ¿Por qué? Mismo que veamos química sin Sistema Internacional de Unidades, ¿no? O sea, ¿qué tipo de profesor sería yo, ¿no? Si no les enseño el Sistema Internacional de Unidades antes de ver cualquier tipo de cálculo químico o físico, ¿no? Pero bueno, a ver, muchachos, este tema que vamos a empezar a ver es un tema que va a cambiar ahorita totalmente vamos a dar un giro totalmente de lo que estábamos platicando, o sea, ya quedamos que estas son el Sistema Internacional de Unidades, bla, 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 sí, chido, ¿no? Ahora, vamos a platicar ya de un tema que nos incumbe totalmente a la química, ¿no? Que es el tema de cambios físicos y cambios químicos. Esto ustedes, es el tema 1.3 de su guía, de la guía de Comipems. De hecho, no se las hemos pasado, se las voy a pasar las del año pasado. Si alguno la puede encontrar por ahí por internet, también debe de estar, ¿no? Pero se las voy a mandar igual para que la tengan y corroboren también que este temario, pues, sea el que estemos trabajando, que de hecho es el mismo temario, ¿va? Les repito, cambios físicos y cambios químicos es un tema que ustedes vieron desde la primaria seguramente, ¿no? O ahorita lo están viendo en la secundaria. ¿Qué se ve aquí en cambios físicos y cambios químicos? Ya para terminar la clase de hoy, porque ya son las 11:54, ¿sí? Ahorita les doy su receso de 10 minutos. ¿Qué se ve aquí, muchachos? Lo que vamos a observar aquí es la diferencia que va a haber entre un cambio físico y un cambio químico. Un cambio físico, la siguiente clase vamos a retomar de aquí, pero vamos a verlo de una vez. Un cambio físico, muchachos, es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, por ejemplo, yo puedo tener un cambio físico, ejemplo, cuando yo veo, por ejemplo, el hielo que pasa a ser líquido, ¿sí? ¿Qué pasa con un cambio físico? Un cambio físico no tiene una alteración en su composición química, muchachos. Simplemente cambia de estado de agregación, ¿sí? O sea, yo puedo pasar de tener agua, una molécula de agua en estado sólido, ¿sí? Como por acá, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo paso a estado líquido? ¿Se va a alterar su composición química? Claro que no, únicamente si yo le meto calor, ¿sí? Este simbolito de aquí significa que yo le voy a meter calor, ¿sí? O una temperatura. Calor, ¿no? Se llama la palabra correcta. Esto va a pasar a ¿qué? A ser una molécula de agua en estado líquido, ¿no? Y si se dan cuenta, no hay ningún tipo de alteración en su composición química, ¿no? Por eso decimos que esto es un cambio físico, porque la naturaleza de la materia no se altera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros vemos un cambio químico como lo sería la combustión de un cerillo? Cuando nosotros hacemos o provocamos que un cerillo se encienda, ¿qué es lo que hacemos, no? Nosotros tenemos por lo general esto que es grafito, ¿no? O sea, carbono, ¿sí? La punta de su cerillo siempre es carbono, ¿no? ¿Qué pasa si yo a esto le agrego oxígeno, ¿sí? Obviamente le aplico una fricción, ¿no? ¿No? Ustedes han prendido algún cerillo alguna vez en su vida, ¿no? Seguramente, o han visto a su mamá que lo hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo fricciona, ¿no? Con una superficie rasposa. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues empieza ya a salir fuego, ¿no? Entonces, si nosotros le aplicamos esa energía friccionaria, más la presencia de oxígeno que hay en el ambiente, ¿en qué se va a convertir En CO2, ¿no? ¿Sí? El gas que ustedes ven que se desprende, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta qué ocurrió aquí, sí hay un cambio en la composición química, ¿no? Pasamos de tener una molécula de carbono, podemos también ponernos más payasos y poner molécula de carbono en estado sólido, ¿sí? Porque era grafito. Y oxígeno, obviamente, en estado gaseoso, ni modo que vamos a tener oxígeno en estado sólido, ¿sí? Oxígeno, una molécula de oxígeno, o oxígeno molecular más bien, ¿no? Porque está aquí acompañado. Esto lo vamos a ver más adelante, porque se le conoce como molecular cuando tiene esto aquí abajo, ¿no? Subíndice 2, ¿no? Es un oxígeno molecular en estado gaseoso, entonces al aplicarle esta fuerza de fricción, esto se va a convertir en CO2, ¿no? Entonces sí estamos viendo un cambio en la composición química, muchachos. Esa es la diferencia entre cambio químico y un cambio físico, ¿sí? Acá de este lado únicamente vamos a cambiar el estado de agregación, ¿no? Ya sea que veamos, por ejemplo, agua en estado líquido, sólido, gaseoso, ¿no? Acá de este lado, pues vaya, no podemos ver el grafito en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? O sea, si nosotros le hacemos un intercambio o una alteración, por ejemplo, en sus propiedades químicas, pues se va a ver esto reflejado como literalmente un cambio químico, ¿no?
¿Y los químicos son irreversibles? ¿Quiénes químicos? ¿Los que hacen los experimentos o te refieres a los reactivos? Los reactivos te refieres, ¿no? ¿O te refieres a los químicos como yo, Diego? Los cambios químicos. Sí se pueden revertir, pero estos se revierten principalmente por medios químicos, Diego. De hecho, es algo que vamos a ver más adelante, la separación de mezclas por medios físicos, que es a lo que a ustedes les incumbe. Ya cuando tú tienes un cambio químico, vaya, por ejemplo, en este caso, es imposible, ¿no? Por ejemplo, en este caso específico que estamos, hay algunos casos en los que sí podemos regresar, ¿no? A tener los reactivos que teníamos posterior a que se lleva a cabo la reacción y que obtenemos los productos. Pero en la combustión, ejemplo, exactamente, en la combustión no se puede como tal, Diego. ¿Por qué? ¿Cómo tú agarras ese CO2 y lo vuelves a convertir en carbono? ¿Cómo lo separas del oxígeno y lo vuelves a convertir en carbono? A ver, piénsale. No se puede, o sea, no es para que sea una pregunta capciosa, no se puede simplemente, ¿sí? Precisamente por ese mismo motivo, o sea, si tú tienes una idea de cómo transformar el CO2, Diego, a carbono, ganas el premio Nobel mañana, ¿eh? Es un tema de preocupación mundial eso que estamos mencionando, ¿eh? ¿Por qué? Porque los índices de CO2 del planeta Tierra están por los cielos, o sea, literal, ¿no? Está muy elevada la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Entonces, lo que ahorita se busca con las empresas, muchachos, es que estas energías limpias, estas energías renovables, hagan que se tenga menor, ¿cómo decirlo? Que se tenga menos presencia de CO2 en el ambiente, ¿no? Precisamente por eso es lo que te estoy contestando, Diego, que con la combustión no podemos regresar a su estado original, ¿no? Si nosotros pudiéramos regresar todo ese gas que es contaminante a su estado en oxígeno como en carbono, pues tendríamos la solución a la mayoría de los problemas de contaminación en el mundo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te quedó el ojo, Diego? ¿Qué opinas? Por ese motivo, la combustión es un cambio químico. Siempre va a ser un cambio químico la combustión, ¿sale? De hecho, el otro día un chico me preguntó que qué pasaba con un acero, ¿no? Si yo, por ejemplo, fundía un acero. Me dijo, oiga, profe, pero si yo tengo acero líquido, también puede ser acero sólido, ¿no? A ver, ahí se lleva a cabo una combustión, ¿no? En el acero. Y el acero, tengan en cuenta que al prepararlo es como cuando ustedes hacen un caldito de pollo, ¿no? Le ponen varios ingredientes, ¿no? Lo mismo pasa cuando ustedes hacen un acero, ¿sí? Le ponen su mineral de hierro, su reciclado de mineral de hierro, le ponen carbono, le ponen por ahí níquel, le ponen vanadio para que amarre, ¿sí? Así como si estuvieran haciendo una receta de cocina, ¿no? Y una vez que ustedes meten todo eso, eso se va a transformar químicamente en otra cosa, ¿sí? O sea, eso va a salir ya como una aleación. Los átomos de cada una de las cosas que les metimos se van a unir de tal manera que yo tenga una aleación con otras propiedades. En ese caso estamos hablando de un cambio químico. Y ustedes van a decir, profe, ¿pero cómo? Si yo tenía acero sólido, no es cierto. Tenías componentes que se van a hacer para el acero, ¿no? Tenías mineral de hierro, tenías vanadio separado, tenías níquel separado. Tú no tenías acero sólido, tenías varias partes que al fundirse se convirtieron en acero, ¿no? Entonces, por eso precisamente decimos que la combustión, por ejemplo, o la fusión en este caso de un acero, también es un cambio químico, ¿no? ¿Por qué? Porque de tú tener níquel, vanadio, hierro, carbono separado, tú lo combinas todo y te sale una aleación de acero, ¿no? ¿Sale? Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? También para los chicos que a veces se quedan con la duda, ¿no? De si una fundición de acero es un cambio físico o un cambio químico. Es un cambio químico, ¿sale, chicos? Totalmente, ¿sí? Una fundición de acero, así como, por ejemplo, la fundición de un polímero, de un plástico, también va a ser un cambio químico, porque nosotros partimos de ciertos reactivos y obtenemos otra cosa totalmente diferente. No es lo mismo que si yo agarro agua, la saco del congelador que está en forma de hielo y la pongo en la estufa. No va a pasar absolutamente nada. Si acaso se va a evaporar algo de agua, ¿no? Pero el agua va a seguir siendo agua, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?